Hola gente, ¿cómo están? Nos conocimos en la primera clase, mi nombre es Noelia Irene Barrios, soy adscripta en la materia, soy periodista, redactora en el diario Libertador de Corrientes y hace poquito me recibí de licenciada en Comunicación Social con una tesis dirigida por la profesora Mabel Caballero y codirigida por el profesor Patricio Batilana. Una tesis que se titula ¿Qué es un delincuente para el diario Época? Un análisis de las representaciones sociales de este sujeto, tesis de la que les voy a estar hablando más adelante, y la que traigo a colación porque uno de los planteos teóricos que propongo para desarrollar el tema es la teoría de los discursos sociales de Eliseo Verón. Por eso con la profesora Mabel coincidimos en que fuera yo quien dé una clase introductoria, una breve introducción a los conceptos más importantes de este autor en relación a esta teoría. Y bueno, sin más, ir recordando que la guía de lectura está junto con el material del cual extraigo lo que les voy a explicar, está en el aula virtual. Sin nada más que decir, bueno, paso a explicarles o a hacerle un repaso de los conceptos más importantes que propone este autor. Como pasa con todo autor, con toda teoría, con toda corriente, primero hay que saber desde dónde está parado, desde dónde se posiciona, desde qué corrientes, desde qué paradigma, desde qué aportes teóricos se para hablar de un determinado tema. En el caso de Verón, tenemos que hablar de la semiótica, y hablando de la semiótica tenemos que hablar de dos corrientes históricas importantes. La primera, valga la redundancia, considerada como los semióticos de la primera generación, que tienen una fuerte herencia susuriana porque surge con el desarrollo de la lingüística, es en la que predomina el sistema binario del signo, significado y significante. Y la segunda, que es la que adopta nuestro autor, es la de Peirce y Frege, y es la que propone un sistema ternario. ¿Por qué elige pararse entre los semiólogos de la segunda generación? Porque considera que la teoría susuriana no respondía a una cuestión, o dejaba de lado o obviaba una cuestión clave, que es la producción social de sentido. La pregunta de cómo se realiza o cómo se lleva adelante el proceso de producción social de sentido es la que guía el planteamiento teórico de este autor. Su teoría de los discursos sociales tiene una vocación translingüística, porque ya no se centra, como en la primera generación, en los estudios de la lengua. Un concepto muy importante que emplea el autor es este que aparece en 1970, en la década del 70, que es la noción de discurso. ¿Qué dice el autor de un discurso? Dice que los discursos son textos, pero no cualquier texto. El concepto que él da son conjuntos presentes en la sociedad que se componen de diversas materias significantes y abarcan una forma de abordarlos que remiten a elementos extratextuales. Esto, que parece un trabalenguas, en realidad quiere decir que para entender un texto bajo la noción de discurso hay que ponerlo en relación con otros discursos que lo preceden o que están después. Para abordar los discursos, el autor concibe a los fenómenos sociales como bajo la forma de materias significantes. A esta dimensión significante de los fenómenos sociales es lo que el autor denomina semiosis social. Y el estudio implica tomar a cualquier fenómeno social como un fenómeno en tanto proceso de producción de sentido. ¿Qué quiere decir?
que el autor concebía que todo fenómeno social es un proceso de producción de sentido. Y esto es infinito porque la producción nunca termina y porque tiene la estructura de un encastramiento. Es un discurso relacionado con uno anterior y relacionado con uno posterior, y así sucesivamente en lo que él considera una red infinita de significaciones. Entendiendo a los fenómenos sociales como procesos de producción de sentido, el autor plantea dos hipótesis que son constitutivas y contradictorias, porque por un lado dice que todo fenómeno social tiene una dimensión significante, y al mismo tiempo que todo proceso de producción de sentido está inserto en lo social. Esta doble hipótesis es inseparable de la noción de discurso. ¿Qué dice él? Que el doble anclaje del sentido en lo social y de lo social en el sentido se entiende siempre y cuando, o se devela siempre y cuando se considera a la producción de sentido como un fenómeno discursivo. Que el discurso es un fragmento de la semiosis social, es una manifestación espacio-temporal de sentido. Toda producción de sentido tiene una manifestación material, que es de la que se sirve el método empírico para poder analizarlo. Son fragmentos de la semiosis, porque la semiosis social es infinita. Entonces, ¿qué tiene el investigador para poder analizar, para poder llevar a cabo un análisis del discurso? Sus fragmentos. Y en este punto es importante entender que todo, que estamos rodeados, que la realidad social está constituida, está rodeada permanentemente de discursos, y que todos estos discursos son manifestaciones de sentido, son fragmentos de la semiosis social. Discursos que no solo se remiten al texto de un papel o a un libro o a un diario, sino que discurso es todo texto que puede ser entendido en relación con otros discursos, desde la vestimenta, puesta en relación con la moda, con el estado de ánimo, con otros discursos que lo preceden, y por cómo puede ser entendida la vestimenta de una persona. Pongo este ejemplo porque es el que se me viene ahora como para ilustrarlo, de que no se trata, el análisis del discurso no se remite solo a textos de papel o con un soporte material así. Un discurso puede ser, la publicidad, puede ser hasta el color en que una persona pinta su casa. Todo es un discurso porque todo es un fragmento, todo eso entendido en relación con otros discursos son fragmentos de la semiosis social. Pero estos discursos tienen una materialidad, son paquetes de materias sensibles investidas de sentido, dice el autor, es decir, son productos, y entendidas como productos, la semiosis es un proceso de producción de sentido, que por un lado están las condiciones de producción y por el otro lado están las condiciones de reconocimiento. De producción son los que dan cuenta del proceso de generación de un discurso, y las de reconocimiento son las que determinan sus restricciones a la hora de la recepción. Entre las condiciones de recepción y entre las condiciones de reconocimiento, donde circula el sentido. Y que por eso insiste el autor en que un discurso no puede ser analizado en sí mismo, porque siempre hay discursos que lo preceden y siempre va a haber discursos que estén después. El discurso o la producción o el sentido está en el pasaje entre la producción y las condiciones de producción y las condiciones de reconocimiento. Estas condiciones, tanto las de producción como las de reconocimiento,
dejan huellas en el discurso. ¿Qué son las huellas para el autor? Son propiedades del discurso que se relacionan con los procesos de producción social del mismo. Pueden ser huellas de valoración, pueden ser huellas de interpretación, ideológicas, etc., del que produce el discurso, y están relacionadas con las condiciones sociales en las que surge ese discurso. Pero no están solamente de un lado, porque también están las huellas o marcas en el lado de la recepción. Por eso el autor dice, el análisis del discurso que él propone consiste en la descripción de esas huellas que están a ambos lados del proceso productivo, tanto en las condiciones de producción como en las condiciones de recepción. Y no se remiten a uno o a otro, sino a las relaciones que se dan entre ambos procesos. La semiosis está a ambos lados de la distinción, porque entre las condiciones de producción de un discurso hay siempre otros discursos. Que hay reglas que definen las condiciones de recepción y las condiciones de producción, y las llama gramáticas. Las gramáticas de producción y las gramáticas de reconocimiento. Las reglas de estas gramáticas describen operaciones y estas operaciones se reconstruyen a partir de marcas. Propiedades que dice que son propiedades significantes cuya relación no está especificada o presente en la materia significante. Cuando la relación entre una propiedad significante y sus condiciones se establece, estas marcas se transforman en huellas. Por eso el concepto de gramáticas es importante. Y en el único espacio en el que el autor dice que no hay huellas es en la circulación. ¿Qué es la circulación? Es el conjunto de diferencias que se dan entre las gramáticas de producción y las gramáticas de reconocimiento. El sentido está dado en esas relaciones entre la producción y el reconocimiento. La semiosis está en el pasaje. Parece muy complicado y un trabalenguas, pero en realidad implica una lectura muy pausada y muy comprensiva, haciendo mucha reflexión sobre cada uno de los conceptos. Haciendo un repaso, Teorías de los discursos sociales propone un análisis de los discursos, entendidos estos como fragmentos de la semiosis social. ¿Qué dice Verón? Dice que los discursos son manifestaciones de sentido de lo real. Y los discursos siempre, de los que estamos rodeados permanentemente, siempre remiten a otros discursos, a discursos que los preceden o a discursos que vienen después. Por eso la producción social de sentido, la semiosis social, es infinita, porque es una red de encastramientos permanentes. El autor propone un análisis el análisis discursivo a través del cual se puedan describir las huellas del proceso de producción de ese discurso en relación con el proceso de reconocimiento. En la tesis, para darles un ejemplo, en la que trabajé con este concepto, yo entendía la materialidad de un discurso que era lo que el diario Época publicaba a diario en su sección de policiales sobre hechos delictivos. Y trataba de, por una parte, describir las huellas de la producción de eso. Me basé solamente en las condiciones de producción porque es imposible para mí poder analizar o poder dar cuenta de las condiciones de reconocimiento, porque no voy a estar nunca en la cabeza de 27 millones de personas que puedan recibir el mensaje de la Época. Me parece que me fue mucho con el número. ¿Por qué
para entender el sentido o para entender qué me decía justamente el diario sobre el sujeto delincuente, cómo construía sentido sobre el sujeto delincuente. Y por eso tuve presentes, digamos, a este autor, porque si bien parece muy complicado, te brinda las herramientas como para poder poner en relación otros conceptos, como el de representaciones sociales, como el de estereotipaciones, como el de estigma, como el de polifonía, porque son discursos que están metidos dentro de los textos. Lean el material, léanlo tranquilamente, traten de pensarlo. Yo digo que siempre es mejor tratar de ejemplificar los conceptos, porque cuando uno puede dar un ejemplo significa que lo ha entendido, y espero que les sirva este mínimo aporte que como adscriptar puedo hacer a la materia. Suerte con este autor, es un autor muy interesante, insisto, complicado de leer en ciertos sentidos, complicado de entender, pero de una riqueza inabarcable. Muchas gracias.